3, 2, 1. Ricardo, en tu opinión, ¿qué les deja a las ciudades latinoamericanas este tipo de encuentros de mejores prácticas organizado por Red Simos? Miren, yo creo que lo principal de un evento, de un encuentro de esta envergadura es precisamente la posibilidad de compartir experiencias y de conocer particularmente cómo cada uno de nosotros está resolviendo la gran dinámica que tiene la movilidad urbana en las ciudades. La verdad absoluta no la posee ninguno, pero lo cierto es que Latinoamérica da un ejemplo bien interesante de cómo evolucionar. Estando aquí en Guadalajara hemos dado cuenta de cómo desde hace mucho tiempo Guadalajara ha venido teniendo una evolución importantísima, teniendo un sistema de metro, teniendo un sistema de BRT, teniendo tren ligero, y han sido capaces de, digamos que de resolver un poco el reto de la movilidad urbana en una ciudad tan grande, tan desplegada como esta, y es lo que precisamente Latinoamérica se compara. Dicen de pronto que los problemas en Latinoamérica son los mismos, pero con diferente acento. Es probable que sí, en efecto lo que compartimos por las experiencias de quienes ya tenemos un ratico en este tema de la movilidad y precisamente lo que vemos en encuentros como estos es que son muchos lugares comunes. Nosotros tenemos unos esquemas de transporte donde en efecto lo que ustedes llaman el hombre camión, nosotros le llamamos igualmente allá los conductores, los del transporte público colectivo tradicional, empresas que tal vez no funcionan como empresas literalmente, sino más bien son afiliadores, tal vez no tienen unos sistemas administrativos adecuados y precisamente ahí es donde está el reto. Creo que cuando las ciudades y en buena hora los países, los gobiernos nacionales y los gobiernos locales han decidido organizar un poco el tema del transporte público a través de sistemas BRT, como el caso de Colombia, era organizar precisamente un transporte que si bien es público era prestado por privados y en cierta forma desde lo público se abandonó literalmente esa responsabilidad y se le entregó a esos privados y por lo tanto esa cantidad de dificultades que hubo alrededor de la prestación de servicio que no hacía nada distinto sino complicarle tal vez la vida a los usuarios, es decir, no había calidad en la prestación de servicios, ves guerra del centavo, ves congestiones en las vías públicas porque hay tal vez 3 o 4 rutas de transporte compitiéndose por el mismo usuario y cuando llega uno a organizar y cuando se toman iniciativas de este tipo, lo que hace precisamente es poner el reto de que hay que darle calidad de vida a los usuarios, hay que dar calidad de vida a las ciudades y qué mejor forma de hacerlo que a través de la movilidad. Porque además Colombia incluso fue referente o es referente en temas de movilidad y transportes de sistema semimasivo, pero también vive la otra parte que bien mencionaba Ricardo, ¿no? También tiene el hombre camión, también tiene un sistema que ha sido difícil organizar, ¿no? Pero sí fue Transmilenio, también transporte de Medellín, ahora Barranquilla, han permeado un poco en Latinoamérica. Correcto, digamos que uno ve cómo en cierta forma que se quieren replicar modelos exitosos, pero tal vez ese copy-paste o copia y pega no aplica exactamente para todo. O al 100%. Al 100%, lo mencionaste ahorita, tal vez son los mismos problemas, pero los acentos son distintos. Colombia es un país de regiones, se comporta de manera distinta, la dinámica incluso en el funcionamiento laboral es diferente. Por ejemplo, los horarios de banco no son los mismos en la costa atlántica, en Colombia particularmente, que en el resto del país. Puede que tengas un horario de jornada continua, pero en Barranquilla tienes un horario distinto, suspendes al mediodía, la gente acostumbra ir a sus casas al mediodía y regresar otra vez a la jornada laboral de la tarde. Entonces esa dinámica es cuando tú pretendes copiar exactamente un mismo modelo a una otra sin tener en cuenta esas características culturales propias, ahí es donde empezamos a tener dificultades. Creo que Colombia hizo como bien lo mencionas, hace una muy buena referencia de sistemas que pueden ser exitosos. De hecho, Transmilenio es un sistema que es sobredemandado y que ya quedó insuficiente. Y justo hace un par de meses se dio la adjudicación del sistema de metro para la ciudad de Bogotá, que tiene ya un atraso de 30 o 40 años de no tener metro ni siquiera. La primera línea de La metro. primera línea de metro, exactamente, y con mucho conflicto también igualmente. Cuando Medellín ya tiene hace mucho cuando tiempo. Medellín ya hace más de Bogotá 30 no años tiene metro, correcto. Y si uno, y mencionando la ciudad de Medellín, precisamente uno dice con orgullo cómo Medellín ha podido convertir ese estigma que tenía en ciudad completamente asociada al narcotráfico y a la violencia, a una ciudad que es completamente resiliente y que lo que está haciendo es precisamente mostrar un sistema de transporte integrado que le está dando calidad de vida a su gente. Y ha sido el transporte público un detonante importante para mejorar la calidad de vida de su gente a través de el ordenamiento territorial también. Y tienen un sistema de cable y tienen un sistema de escaleras eléctricas en lomas que son muy pendientes, en donde vive población muy vulnerable, tal vez la de los estratos socioeconómicos más bajos y las que tienen más dificultades para poder llegar a tener sus servicios de educación, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hizo Medellín fue precisamente acercar a todo este conglomerado y entender finalmente que no hay mayor inclusor social que un sistema de transporte público. Ahí no hay distingo de raza, condición, ni nada.
porque finalmente el transporte público es para todos y todos en cierta forma deberíamos movernos de manera más inteligente, que es hacerlo colectivamente. Y hablando de esa experiencia que tiene también Colombia, es reconocer y aplicar ciertos subsidios al transporte concesionado, en este caso también de sistemas BRT, cosa que en Latinoamérica parece que es mal visto, ¿no? Es políticamente incorrecto hablar de un subsidio. Yo creo que es tal vez el temor a decir no hay recursos para ellos, y creo que siempre el tema económico es lo que no permite que se tomen decisiones alrededor del asunto. Le tenemos siempre miedo a tomar decisiones que involucren recursos económicos. Pero los transportes públicos en el mundo entero, que son de calidad, están subsidiados tal vez alrededor del 65 o el 70% de lo que cuesta efectivamente. Haciéndote una idea, en Barranquilla nuestro sistema transportar a un usuario está alrededor de los 2.600 pesos colombianos. Eso está más o menos equivalente a unos 70 centavos de dólar más o menos aproximadamente. Y esta persona, y la persona paga 2.300, entonces hay una diferencia entre el costo de lo que cuesta operar y lo que paga ese usuario. Y esa diferencia tarifaria tiene que ser acudida por alguien. Ese alguien no puede ser el privado, a quien le diste un contrato de concesión, ni siquiera en la matriz de riesgo está contemplado ese tipo de cosas. Pero sí tienen que darlo los gobiernos. Y ahí es cuando empieza a patinar la rueda sin avanzar, porque sucede que muy seguramente los municipios, las municipalidades, los departamentos, no tienen los recursos suficientes para darle a la movilidad. Y lo hacen tal vez para salud o educación. Por eso es que estamos diciendo que es bien importante que se reconozca la movilidad urbana sustentable como un derecho social fundamental, de forma tal que hayan situados fiscales de los gobiernos nacionales que tienen mayor capacidad de generación de ingresos, para que haya una distribución equitativa a las ciudades y que el transporte de calidad sea exactamente el mismo en todas las ciudades, que no sea un transporte eficiente en una ciudad más que en otra, sino que todas tienen un transporte y una movilidad suficientemente aceptable para la gente. Y que se etiquete transparentemente en el presupuesto de egresos, ¿no? Totalmente. De pronto se anda buscando cómo meterle dinero al organismo porque no quedó etiquetado desde un inicio. Totalmente, porque lo que se armó durante toda esta película alrededor de los sistemas BRT y los sistemas organizados era que los sistemas debían ser autosostenibles. Pero cuando uno pasa de un modelo en donde estás hablando del hombre camión y de la empresa POCA o la empresa afiliadora, bajos niveles gerenciales, poca prevención hacia, por ejemplo, o precaución hacia, por ejemplo, ahorrar para comprar un nuevo vehículo, etcétera, etcétera. Cuando tú no tienes un manejo empresarial, lo que va a suceder es que cuando le cargas ya la organización, que significa pagar los impuestos que corresponden, meter un sistema de recaudo, control de flota, seguimiento satelital, que cumplan ciertos estándares, que no tengas un hombre camión durante 14 horas trabajando, sino que tengas tal vez 2 y hasta 3 en turno, eso cuesta mucho más. La formalización cuesta. La formalización cuesta y alguien tiene que pagar por ella, pero vale la pena pagar por ella. ¿Por qué? Porque estás dando calidad de vida. En cierta forma lo que haces es, la dinámica de las ciudades está precisamente por la capacidad que tiene su gente de estar alegre, de estar feliz, de estar satisfaciendo sus necesidades en esa ciudad. O sea que se vuelve ese círculo vicioso, hay que convertirlo en ese círculo virtuoso. Y solamente lo vamos a poder hacer en la medida en que en efecto paguemos lo que cuesta. Y lo que cuesta no significa trabajar o ignorar o dejar a un lado ineficiencias en el transporte organizado, sino también controlar a través de costos adecuados lo que significa una prestación de mejor servicio, que es lo que finalmente tenemos que apostar y buscar. Cambiándote de tema, hoy se vive en Latinoamérica el problema de que se ha enfocado en los sistemas de transporte masivo y semimasivo las protestas de las causas de los problemas que tenga cada país. ¿Qué actitud, qué programas tomar para salvaguardar, digamos, la operación de los sistemas? Miren, yo siempre he sido un convencido particularmente que alrededor del transporte público son más los lazos que nos unen que los lazos que nos separan. Creo que ha sido equivocado atacar los sistemas de transporte público para alzar la voz y hacerse notar. Pero al mismo tiempo hay que entender que la gente que está protestando y está alzando voz lo está haciendo a través de lo que más la gente escucha o lo que más impacta, donde más impacta, que es precisamente la movilidad en las ciudades. Es lo más injusto, pero al mismo tiempo es lo que uno entiende desde ese punto de vista, que es lo que ellos están haciendo. ¿Qué creo yo que es lo principal? Lo que en Latinoamérica entera, a excepción de algunas partes, de algunos pocos países, creería yo, el derecho a la marcha está protegido. Yo lo que creo que hay que hacer ver de parte de las autoridades y de la gente es decir, garantizamos el derecho a la marcha, claro que sí, y podemos acompañar el derecho a la marcha. Pero el derecho a marchar no significa el derecho a violentar el derecho del otro. Así que en la medida de lo posible el transporte mantenerlo al margen, mantenerlo afuera
de este tipo de cosas, de forma tal que la gente que quiera desplazarse a su lugar de destino porque no está marchando, porque quiere llegar a su lugar de trabajo, porque quiere ir a su hogar, no se vea vulnerado sus derechos, porque finalmente aquí un derecho no vale más sobre el otro. Entonces, lo que hemos visto en Chile, lastimosamente, que han quemado un sistema de transporte tan eficiente, lo que estamos viendo en Bolivia, que también hubo una quema de más de 60 unidades de su querido y además con un esfuerzo gigantesco haber hecho ellos una transformación de su transporte a través del Puma Qatari, que le llaman a su sistema de transporte. Perdón, lo que ha sucedido en Colombia, en Transmilenio, por ejemplo, que han vandalizado estaciones y que han vandalizado buses. En Barranquilla, afortunadamente, no hemos tenido ese tipo de situaciones, pero es precisamente porque estamos diciendo, bienvenida a la marcha, pero protege tu ciudad. Lo que tanto trabajo nos ha tocado construir, nos ha costado construir, que son los sistemas precisamente de transporte, no tienes por qué atacarlos porque finalmente te estás atacando a ti mismo. Claro, es como un balazo en el pie, ¿no? Exacto, es un balazo en el pie, correcto. Por último, Ricardo, en tu experiencia, ¿cuál es el factor más importante que determina el éxito o fracaso de un sistema integrado o de un sistema de red? Yo creo que lo que yo considero como exitoso es estar con la gente. Yo creo que cuando uno dirige una empresa como la que yo tengo a mi cargo en un sistema masivo, tienes que estar ahí en la operación del sistema, tienes que estar conociendo qué está pasando con la gente. No tiene sentido que tú encuentres una estación con una fila, con un número considerable de personas que tienen 5 o 10 minutos de estar esperando su bus y tengas 3 o 4 buses parqueados enfrente tuyo. Desde el punto de vista del usuario, a ti no te importa eso, tú quieres un servicio rápidamente. Así técnicamente y operativamente te cierra el modelo diciendo que el bus ya viene en su recorrido y que tienes que esperar 5 minutos más. Finalmente a ese usuario le interesa es salir rápidamente para llegar a su destino. Yo creo que si nosotros somos capaces, quienes estamos orientando la política pública, quienes estamos manejando empresas como esta, somos capaces de entender y de ponernos en el zapato, en los pantalones de ese usuario, podemos hacer la diferencia. Eso es lo que efectivamente hace modelos exitosos. Nosotros lo estamos viendo, hemos vivido una transformación bien interesante. Pasamos de movilizar alrededor de 100.000 usuarios día a tener más de 150.000 usuarios, estar más cerca de la gente. ¿En cuánto tiempo se dio ese crecimiento? Eso lo hemos hecho tal vez en un transcurso de unos 3 años. Los últimos 3 años han sido posibles. Incrementó la demanda un 50%. Incrementamos la demanda y estamos hablando del mismo número de buses, sencillamente estando más cerca del usuario. Actuando, aprovechando el tema de las redes sociales para interactuar con ellos, para notificar en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Parte de las crisis que hemos vivido en los últimos días con respecto al paro nacional y las marchas que han habido después del 21 de noviembre, no hemos suspendido la operación 100%, hemos estado siempre con la gente diciéndole apenas pase la marcha estaremos reactivando nuestros servicios. Creo que esas promesas de valor uno tiene que cumplirlas. Afrontamos muchos retos y todavía tenemos muchos problemas, pero estamos corrigiendo precisamente aquello que no salió bien desde el principio, cómo tú puedes evolucionarlo a que las cosas vayan mejor. Y la única forma en que yo lo veo posible, particularmente y da mi experiencia también que he conocido en otros países de Latinoamérica y en el mundo entero, es si estás enfocado en el ser humano, si estás enfocado en lo que está viviendo esa persona, ahí tienes la razón de éxito o de fracaso. Gracias por tu tiempo y gracias por la entrevista. Con todo gusto, ustedes por su generosidad.